La palabra infiltración está Valorada. sobrevalorada, Sí. sobreutilizada, y quiero empezar primero a hacer ciertas aclaraciones. Sí. Cuando hablamos de inyecciones, es tomar una jeringa que trae una aguja y la vamos a introducir en nuestro cuerpo. Entonces, hay diferentes tipos de inyecciones. Dependiendo del tamaño de la aguja, o sea, del grosor y de la longitud y de la sustancia que vamos a inyectar, es la parte del cuerpo en donde debe de introducirse esta aguja. Por ejemplo, la vacuna. Las vacunas es una aguja pequeñita, gordita, delgadita, y se inyecta en la dermis. ¿Qué es la dermis? La piel. En la piel. Superficial. Muy Digámoslo superficial, así. se hace una ampollita inclusive cuando se inyecta, y esta inyección se llama intradérmica, Ok. dentro de la piel. Ok. La segunda, un poquito más profunda, la aguja un poquito más larga, más o menos el mismo grosor, y esta es la subcutánea. Por ejemplo, los diabéticos que tienen que inyectarse insulina, se inyectan subcutáneo. Ok. La tercera es la que va intravenosa. Todos podemos ver en nuestras manos, ¿verdad?, que tenemos venitas. Así es. Abajito de la piel, abajito de la grasita, van las venas. Entonces, ese sería el tercero. Las endovenosos o intravenosos son medicamentos que se tienen que aplicar para una acción muy rápida. ¿Sí? La adrenalina que le ponen a los pacientes que se están en paro. y Sí, esas o cosas. un suero que ponemos, o la sangre que le ponemos al paciente, pues va dentro de la vena. Los líquidos que ponemos durante una cirugía o cuando el paciente está internado, que le decimos soluciones, hay diferentes tipos de Terminología. le decimos suero, ¿verdad?, que realmente no es suero, no, es una solución. Y hay fisiológicas, que es con salina, hay con azúcar, en fin, hay diferentes tipos de soluciones dependiendo de lo que queramos inyectarle al paciente en la vena, y actúan rapidísimo, en cuestión de segundos. La más común es la intramuscular, la que decimos la inyección muscular. Y aquí vamos a poner generalmente medicamentos para el dolor, antibióticos, vitaminas, todo esto que necesitamos que sea de una absorción rápida cuando el paciente tiene cualquier problema de absorción gástrica. Entonces lo ponemos en la pompi y ahí inyectamos el medicamento. Entonces son diferentes tipos de inyecciones. Ahora sí, vámonos a lo que es la infiltración. Ok. La ¿Y es una inyección? es una perdón, sí, es una inyección. Todos son inyecciones. Y esta inyección va localizada a un punto específico que no es ninguno de los que ya mencioné. Ok. Una infiltración no es intramuscular, no. Intramuscular es intramuscular. Entonces la infiltración va en un punto específico en donde yo quiero un efecto específico en ese punto. Y dentro de los más frecuentes que tenemos es el codo de tenista. Me imagino que también ya se ha hablado de ese tema aquí, que es una lesión en el codo que no nada más sufren los tenistas. Este es un desgarro de las fibras en donde se inserta el músculo al hueso, ¿sí? El término médico se llama entesis, la unión del músculo con el hueso. Y ahí se inflama, se hace un desgarro del músculo, es muy doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una jeringa y ponemos la aguja directamente en este sitio. Y vamos a inyectar normalmente un anestésico Para quitar el dolor de inmediato y un antiinflamatorio. ¿Sí? Esa es la infiltración. Entonces, infiltramos que prácticamente cualquier parte del cuerpo en donde hay hueso y músculo. ¿Sí? Rodillas, hombros, codos, muñecas, ¿articulaciones? Manos, no, sí, pero no dentro de la articulación, sino afuera. En este caso, en el músculo, dice, ¿no? Este es el músculo, Sí. y es en la parte donde se une el hueso con el músculo.
que se Ok. llama entesis. Pero no dentro de la articulación, donde están No. los dos huesitos. Exactamente, Ah, eso es ok. otra cosa. Ah, ok. Sí, y eso es lo que vamos a ir al Sí. final porque es lo más interesante. Sí, Entonces- qué interesante y qué bueno que nos está explicando a detalle. Ajá. Entonces, por ejemplo, un dolor de hombro. ¿Le duele el hombro? Ok, revisamos. ¿Qué estructura está doliendo? La inserción del tendón en el hueso. Famoso manguito rotador. Ok, voy a infiltrar, es decir, voy a poner un medicamento directamente en la unión del tendón con el hueso. ¿De acuerdo? Ok. Es una infiltración. Que es un anestésico y un Antiinflamatorio, generalmente esteroideo, lleva esteroides. Ahorita vamos a hablar también de los esteroides porque es muy importante diferenciar en una gran gama de medicamentos. Cuando vemos hombro, estamos hablando de hombro, una lesión de la porción larga del bíceps, es un tendón. Entonces vamos a infiltrar en el tendón o alrededor del tendón, que es una peritendinosa. Tendón de Aquiles, ¿sí? También es En el talón. en el talón, muy común, el tendón de Aquiles en deportistas. Entonces vamos a infiltrar en el talón o alrededor del talón este medicamento, ¿verdad? Y ahora sí vamos con lo que llamamos intraarticular. Ok. La intraarticular estamos metiendo la aguja dentro de la articulación, Entre hueso y hueso. entre hueso y hueso, exactamente. Y son espacios muy reducidos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una maniobra para que este espacio se abra un poquito y pueda caber nuestra aguja y depositar el medicamento, que también generalmente es un anestésico local y un antiinflamatorio esteroideo con cortisona. Bueno, si metemos nuestra aguja y el paciente tiene un derrame de líquido que se llama, el líquido sinovial empieza a sobreproducirse, entonces tenemos que hacer una artrocentesis. Recordemos que artros significa articulación. Entonces metemos la aguja dentro de la articulación, que es muy fácil porque está inflamadísima. Porque está llena de líquido. Líquido sinovial. Entonces lo vamos a drenar ese líquido, A sacarlo. a sacarlo. Y esto se llama artrocentesis. Una vez que ya sacamos todo este líquido malo, inflamatorio o con sangre, tenemos que aplicar en ese momento anestésico y antiinflamatorio esteroideo. Al mismo momento, para no ¿Por qué darle duele? dos piquetes. Sí. Claro. Entonces lo que yo hago normalmente es, primero, hago una aplicación en la piel, subcutáneo, de anestésico local. Primer piquete. Ya se durmió la parte. Ok. Entonces me deja trabajar tranquilamente porque el paciente tiene dolor en donde le voy a picar. Entonces lo primero que hago es bloqueo el dolor. Ok. ¿Cómo bloqueo el dolor? Pongo una pomadita que tiene anestésico local, se absorbe en 20 minutos, hay que ser muy pacientes, ¿sí? Se absorbe en 20 minutos después ya agarro una aguja pequeñita de las de insulina y voy a inyectar, a inyectar subcutáneo anestésico. Ok. Y ahora sí, ya que está entumida toda esa zona, me voy a ir ¿a dónde? Intratendinosa, peritendinosa, periarticular, que es alrededor de la articulación, o intraarticular. ¿Sí? Wow. Y todo el mundo decimos, te voy a infiltrar. ¿Por qué? Porque a veces explicarle al paciente esto nos lleva tiempo. Y si tenemos 20, 30, 40 pacientes en consulta y cada uno me lleva 20 minutos, pues ya son 3 días para ver 20 pacientes, ¿no? Y desafortunadamente en la institución, que tenemos un gran volumen de pacientes, a veces no nos damos el tiempo para explicarle al paciente. Y el paciente dice, doctor, ¿me va a infiltrar? Sí, pásate, te voy a infiltrar. Y le agarramos una jeringa y para adentro, sin Sin anestesia. sin sobadita, sin anestesia, ¿cómo A va? veces son así. Horrible. Duele terrible porque es un punto que ya tenemos el dolor despierto. Acordémonos que el dolor es un signo de alarma en donde algo está pasando mal. Hay un problema ahí, por eso duele.
Claro. Entonces, en un sitio donde ya hay dolor, yo voy a provocar más dolor picando y metiendo un líquido, aumentando el volumen, Ay, y esto es muy doloroso. Por eso hay tantos mitos al respecto de las infiltraciones. Ok. Y peor, dicen, me infiltraron y me sacaron el líquido de la rodilla para venderlos a las antenas. ¿Se acuerdan? Que eso estuvo muy de moda cuando lo de COVID, qué barbaridad. Sí, terrible, cuando empezaba, ¿no? Que el líquido híjole. sinovial vale más que el oro. Mentiras. El líquido sinovial lo produce el cuerpo, igual que producimos sudor, igual que producimos lágrimas, igual que producimos salivas. Todos estos líquidos el cuerpo los produce con una función específica. Y el líquido sinovial es un líquido maravilloso que está dentro de las articulaciones. Y hay que recordar que dentro de la articulación no hay arterias, venas, ni nervios. Si yo adormezco la piel y meto una aguja y pico el cartílago, no duele. Así. Porque no hay Porque no hay nervios, no es hay... como el cabello. Cortamos el cabello, no Y no duele duele. ni sale sangre. Como la uña. La uña la cortamos, no duele ni sale sangre. Pero si me doy un martillazo en el dedo, en la uña, Vaya, se me que pone duele. morada, duele muchísimo y hasta se puede caer. Si me jalo el cabello, Claro. duele mucho, y si me lo arranco, pues peor, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de una articulación. Las articulaciones no duelen. Lo que duele es lo de alrededor de la articulación, o lo que llamamos el hueso subcondral. El hueso subcondral es el que está abajo del cartílago, como la base de la uña. Yo les pongo el ejemplo de la uña porque todo el mundo lo vemos, Claro. ¿sí? ¿Sí? Si yo me corto la uña, no me duele. Si me corto más allá de la uña la carnita, entonces sí me duele. Y mucho. Y mucho. Ajá. Y esto es exactamente con las articulaciones. Por eso el desgaste de la articulación, ya cuando el paciente viene con nosotros, ya es un desgaste severo, porque ya se desgastó hasta el hueso subcondral. Ya es un Ya agujero llegó como ahí. una caries. ¿Sí? Ok. Si platicamos con un dentista, la caries cuando inicia no duele, pero cuando llega el nervio, que ya perforó todas las capas Del diente. del diente hasta el nervio, entonces sí es un dolor terrible. Acá es lo mismo en las articulaciones, se va perforando el cartílago, que es la capa superficial, y cuando llegamos al hueso subcondral está rico en arterias, venas y nervios, entonces duele terriblemente. Produce hiperalgesia, o sea, mayor sensibilidad. Y ahí picas, te va a doler No, terriblemente. pues sí, peor. Entonces, lo que yo hago es me espero, dije, bueno, 1 minuto no. Segundo, me puedo poner la inyección y me espero 3 minutos, más o menos. Ok. Lo que hago ahora, me espero mínimo 5 minutos. Ah, bueno, Entre ya. 5 y 10 minutos no hay nada de dolor. Y puedo meter la aguja hasta donde yo necesite, ya sea dentro de la articulación, o al tendón, o a la inserción del músculo con el hueso, que es la entesis, ¿verdad? Generalmente estos en los epicóndilos, en los piquitos de hueso que tenemos en los codos. Ah, sí. ¿Sí? Ese es el epicóndilo, Ok. y es muy común hablar de epicondilitis. Sí. O en los hombros, de bursitis, de tendinitis. Y bueno, vamos a quitar el dolor, pero hay que advertirle al paciente que tiene que guardar reposo. Porque si no le duele y se va a trabajar y es una persona que carga pesado, cajas, costales, carretillas, etcétera, entonces se puede romper el tendón y el músculo. Se va a dañar más. Se va a dañar más. ¿Qué regularmente los pacientes, doctor, que acuden con usted, sobre todo los jóvenes, digamos de 40, 50, 55 años, estos que acuden para este tipo de tratamientos, ¿no? Porque justamente sus trabajos les desgastan más. Sí. No así los adultos mayores, que ya es por la edad. Sí, el dolor puede ser por muchas causas, ¿sí? Entonces, si es por un golpe y es muy intenso, en una paciente joven o cualquier edad de la vida, un golpe que me está limitando y me está molestando, y si tomo pastillas para el dolor me causa gastritis, me daña el riñón, el hígado, etcétera, entonces le pongo la inyección. Bloqueo del dolor, le decimos ahora, para diferenciarlo de infiltración. Te voy a bloquear el dolor, le digo al paciente. Y ya una vez que no tiene dolor, entonces sí le puedo infiltrar el medicamento que yo quiera. Es muy importante.
La cortisona es el antiinflamatorio esteroideo, son esteroides, más potentes que existen en la actualidad. Es lo más potente, pero tiene efectos secundarios. Da osteoporosis, perfora el cartílago, puede perforar el hueso, puede romper tendones y músculos. Entonces, si yo al paciente no le advierto todo esto, y se va a jugar tenis, o se va a correr a la barranca de Oblatos, o al maratón, o lo que sea, se va a romper el tendón de Aquiles, se va a romper el tendón de los codos, o el tendón del hombro. ¿Sí? Se lo hayan puesto. Donde lo haya puesto. Hay medicamentos que aún sean tomados, rompen el tendón. Hay antibióticos que se ha demostrado que te tomas el antibiótico y estás caminando y pum, se te rompe el tendón de Aquiles. Entonces tenemos que prevenir al paciente de esto. Yo siempre pongo un vendaje, nada de que un curita y vete a trabajar. ¿Sí? Entonces es poner un vendaje, una inmovilización y advertirle al paciente, no puedes ir a trabajar, te doy tu incapacidad por 7, 14, 21 o 28 días según la zona y la lesión que tenga. ¿Y el trabajo? Y el trabajo que se dedique. Y también saber, primero, por qué hay dolor. Porque si es una infección y yo le pongo el medicamento, la cortisona inhibe a los factores inflamatorios, que la inflamación también es buena porque ahí vienen los agentes que se van a comer a las bacterias. ¿Me explicó? O sea, el dolor es bueno, la inflamación es buena hasta cierto punto, hasta que tengo un diagnóstico. O sea, porque nos está avisando. Me está avisando que algo está mal. Pero ya sabemos que está mal, ok, vamos a bloquear el dolor, vamos a bloquear la inflamación, a poner al paciente en reposo, a aplicar hielo, compresas frías. ¿Para qué? Precisamente para disminuir dolor e inflamación. Sabemos que el hielo adormece. No el hielo directamente en la piel, pero sí una toallita húmeda con agua de hielo. Y saber qué esteroide aplicar. Básicamente hay dos grandes familias de las cortisonas, de los esteroides. Las que son solubles en agua, que se llama hidrocortisona, que actúa rápido y se desecha rápidamente. Entonces, en efectos, cuando hay una intoxicación por alimentos, que te picó el alacrán, todo esto, ¿qué quieres? Rapidez. ¿Sí? Te inyecto una hidrocortisona para evitar un shock anafiláctico y muerte del paciente. Así de buenos son las cortisonas. Esa se usó con COVID, ¿no? Sí, también. Esa. Para combatir la inflamación. Así es. Entonces, en los graves. En los graves, en etapa aguda. Y cuando quiero yo un efecto prolongado, por ejemplo en enfermedades crónico-degenerativas como artritis reumatoide, como osteoartritis, entonces voy a poner un medicamento de depósito. Pero hay dos tipos muy muy importantes. Los que son acetatos, que están prohibidos en las infiltraciones, en las aplicaciones intraarticulares e intratendinosas, porque el acetato son cristales. Y estos cristales, como su nombre lo dice, van a ir a dañar y a cortar la parte que estamos inyectando o infiltrando. Entonces los acetatos se inyectan únicamente en la pompi, el famoso depomedrol. Depo es de depósito, ¿sí? Es un de depósito, entonces en cristales. Nada más se puede inyectar en la sentadera. Desafortunadamente en la institución, tengo que hablar de la institución porque pues tenemos muchos amigos médicos que ahí trabajan, muchos pacientes que tienen derecho a esto. Claro. Y nada más tienen depomedrol, nada más tienen el acetato. Por barato, me imagino. No sé cuál sería la cosa, porque barato ninguno es, vale lo mismo. Entonces no es por precio, yo creo que es porque se introdujo primero, no sé de ese tipo de cosas. Costumbre, exactamente, la costumbre es terrible. Sí. Las escuelas de medicina, bueno, acá un poquito de tema, te dicen, tienes que hacer esto así. Y la gente lo hace así. Y yo les pregunto a mis amigos residentes, ¿por qué haces esto así? Porque el jefe del servicio dijo, así lo he hecho toda la vida. Espérame, no porque hagas una tontería toda la vida va a estar bien hecho, ¿no? Así es. Entonces, pónganse a estudiar. Claro. El fosfato de betametasona es una sustancia que no son cristales, viene en forma de fosfato y está indicado en inyectarlo intraarticularmente. Sí. Ahora, si tú lees el depomedrol,
te dice inyección intraarticular o intramuscular. O sea, el mismo laboratorio te está haciendo la publicidad y la propaganda. Cuando no es así. Cuando no debe de ser.